Gusto saludarlos, ¿cómo están? Cuando falta un minuto para las 22 horas de este 25 de octubre de 2020, esta es una transmisión especial de Vergara 240, de Derecho UDP y de Periodismo UDP, analizando lo que ha sido esta jornada electoral, una jornada electoral extraordinariamente emocionante. Lo hemos estado conversando con las personas que conducirán este webinar. Les invitamos desde ya a conectarse a todas las redes de Vergara 240 para eso. Este es un especial de Boris Law en vivo. Y acá están sus tres conductores que presento a continuación. Francisca Skognic, periodista, directora de Periodismo UDP. Francisca, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. En plena Plaza Italia, además, ahí en el sector, en el corazón de todo lo que ha sido la expresión popular del último año, básicamente. Domingo Lovera, abogado, uno de los conductores también tradicionales de Boris Law. Domingo, buenas noches. Gusto saludarte. Hola Pato, hola Francisca, hola Matías, un gusto estar contigo y con ustedes acá y feliz, contento y con muchas ganas de entrarle al análisis ya. Sí, Matías Gilox también, conductor tradicional de Boris Law. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Hola Francisca, hola Domingo, hola Pato, súper bien, difícil no estar bien en una noche tan especial como esta y con muchas ganas de compartir este momento con ustedes, con nuestras auditoras y auditores y informarlos todo lo que sea posible. Oye, quería plantearles desde ya, Francisca, Domingo, Matías, ojalá en ese orden, sus primeras impresiones respecto al conteo de votos que pasada las 10 de la noche bordea sobre el 50% ya, con resultados extremadamente, o sea, muy expresivos, quiero decir. ¿Qué sensación les deja esta jornada? Sobre todo por lo que pasaba antes, los resultados son bastante elocuentes. Ahí estamos viendo en pantalla parte del escrutinio de los 53,95% de los votos que corresponden a 24.235 mesas, 77,90% para el apruebo, el rechazo obtiene el 22,10%. En la primera papeleta, eso es el resultado. Me gustaría que comenzáramos esa discusión primero. Bueno, es impresionante el resultado. Yo creo que muchos jugamos pollas, hicimos apuestas y esto está por sobre en general de las expectativas si uno mira lo que apostó la gente, por lo menos lo que yo he visto. Y además en un día que, si ocupamos los lugares comunes de la tele, ejemplar en términos cívicos, la gente votó muy temprano. Hizo colas largas, con muchas precauciones por el tema de la pandemia. Recordemos que hace no tantas semanas, cuando la pandemia estaba todavía súper alto, había mucho temor de lo que podía pasar con la participación electoral. Se miraban ejemplos de otros países que en general habían funcionado bien, pero hubo bastante personas que intentaron un poco meter susto de que podría haber baja participación y eso podría de alguna manera deslegitimar el resultado. Todavía no sabemos los números exactos de participación, pero seguro van a estar sobre los 7 millones o por ahí. Y con estos números realmente hablar de un resultado legítimo es poco, creo yo. No sé qué piensan ustedes. Domingo, Matías. ¿Qué dicen, Matías, Domingo? Pucha, la verdad es que para tomar lo que decía la Francisca, ¿no? La polla. Yo ayer jugué a la polla, efectivamente, y quizás pensando un poco en lo que yo quería, porque era súper difícil saber qué iba a pasar. O sea, uno tenía la impresión que iba a ganar el apruebo y que seguramente la cosa iba a ser el 60%, pero yo le puse el 67%, que el 67 era un número importante acá. Entonces, haber superado el 67 en verdad es un gran número y lo que me pareció fuera del 67, me pareció súper relevante y que también lo señaló la Francisca, es el tema de cuánta gente fue a votar, ¿no? La legitimidad de esta elección. ¿Hace cuánto que no se veía algo así en Chile? O sea, rescatar nuevamente lo que es la dignidad de una elección, el derecho que tenemos todos nosotros a decidir de el destino que queremos para nuestra comunidad política. Entonces,
en verdad súper emocionante, inesperado hasta cierto punto, y ojalá que se mantenga esta tendencia, ¿no? Que esos números de participación, independiente cuál sea el resultado, siempre se mantengan, porque eso quiere decir que sea lo que se decía, es lo nuestro y es lo que queremos. ¿Tengo alguna referencia a lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo ahí la señal de Mediabanco en nuestro webinar. Vamos a ir revisando también después las cifras de qué pasó con la segunda papeleta, con el método, si fue convención mixta o convención constitucional. También el resultado es profundamente expresivo, pero quiero recoger tu opinión primero. Sí, no me meto entonces todavía ahí. Nada, me junto a lo que dicen Francisca y Matías. Miren, la verdad es que en términos de cifras redondas este es un 80-20. Es una victoria bastante contundente, es muy decidora. Yo acabo de ver aquí un tuit de mi amigo, colega Jorge Contese. Jorge dice, ¿esto da cuenta de un país polarizado? ¿Una votación 80-20 en favor de una nueva constitución? ¿Es posible que uno pueda pensar que aquí hay una fractura a nivel social entre la comunidad política? A mí me parece que aquí no hay cifras para arrojar esa conclusión. ¿Qué es lo que se viene un poco instalando sobre la mesa? ¿Qué es con lo que se nos vino un poco también metiendo algo de miedo a la elección, al plebiscito que se venía? Y me parece que hoy día lo que tenemos es esto, ¿no? Como le gusta decir a los medios, ¿no? Un ejercicio cívico ejemplar, una gente que sale en masa a votar. No olvidemos que estamos en una pandemia, que estamos en plena pandemia, ¿no? Y tenemos este resultado que es, como digo, muy decidor respecto de la vocación política del pueblo de Chile y de las ganas de abrazar una república constitucional en forma. A mí me parece que este es el momento que esperamos por largos años. Aquí tenemos en buenas cuentas, yo creo, el cierre, ¿no? O el comienzo del cierre de la transición, que nunca tuvimos, que sí tuvieron otros países, que sí tuvieron otras repúblicas. Y nada, no resta más que estar muy, muy emocionado, esperanzado, y mirando ya con el otro ojo qué es lo que se viene. Fíjate que quería recoger ahora los resultados de lo que ha pasado con la segunda papeleta respecto del tipo de órgano que debiese redactar esta nueva constitución. También hubo resultados extremadamente expresivos. También con esta figura que señalaba Domingo, esta relación de 80-20 está ahí súper clara y creo que no debería variar en relación a las mesas escrutadas, ya con más del 80 o más del 90%, pero con el 24% de las mesas escrutadas los resultados son convención mixta constitucional 21,02%, como lo estamos viendo ahí. Ahí tengo otra cifra yo sobre la mesa, pero es el 20,95 el que se ve ahí. Y convención constitucional aplastante con un 79,05. El 80-20 se vio de nuevo, no recuerdo yo una elección desde la vuelta a la democracia, digo, ni siquiera en la elección de Frey, que también fue súper aplastante, otra situación que fuese de esta naturaleza con un resultado tan expresivo. Yo quisiera también leer en esto, y se los planteo a los tres también como primera conclusión, que esta es la lectura que la ciudadanía hace respecto de la clase política. En esta redacción, que sí quiere la gran mayoría de la gente, no se quiere a los políticos en ejercicio. No diría a los partidos políticos, pero sí a los que están en ejercicio. Parece que no se quieren ahí. Yo creo que esa lectura es súper evidente. No sé qué piensan ahí, Francisca, Domingo. Matías. Mira, hay una cosa importante en estas cifras. Bueno, todavía no es el mismo cantidad de mesas escrutadas entre las dos papeletas, ¿no? Pero si se mantiene así, quiere decir que hay un número no menor de personas que votó rechazo y votó convención constitucional. Yo creo que eso es lo primero, digamos, es importante. Y la otra, de acuerdo contigo de que es una señal hacia la clase política, pero también yo creo que hay algo que se ha hablado poco. Yo creo que este segundo voto era innecesario. Desde el momento en que íbamos a tener una convención constitucional, yo creo que esta figura en que la mitad de los integrantes de la convención iba a ser parlamentarios elegidos por ellos mismos, era un poco extraño, y había pocas posibilidades de que tuviera apoyo ciudadano, digamos. Si la señal aquí que estamos dando es que hay que escribir la Constitución que los parlamentarios no escribieron durante los últimos 30 años, que básicamente parcharon.
Entonces esto era esperable, pero quizás es una señal aún más fuerte que lo que uno hubiera imaginado. Sí, yo quisiera, a ver, en la misma línea que señalaba Francisca, yo diría dos cosas, ¿no? Yo creo que si algo se puede leer en lo que ha sucedido a este momento, en lo que los datos revelan, es que la ciudadanía está diciendo no queremos esta práctica política. O sea, esa es básicamente la mejor manera de ver este resultado. Y el tema, igualmente he de confesar que el tema del mecanismo, y esto a lo mejor es una corazonada empírica, hipótesis no tan fundada, pero tiendo a pensar que el hecho que se haya realizado la elección ahora en octubre, habiéndose postergado 6 meses, también fue bastante útil para el tema del mecanismo, ¿no? Porque permitió explicar las complejidades e implicancias del mecanismo de una manera mucho más nítida y clara que lo que hubiese sido posible dentro de los que se preveían originalmente, ¿no? Porque la gente estuvo en otra hasta marzo, como que hubo como este rato reinsertarse, volver al tema del proceso constituyente, y creo que en definitiva, como dijo Charly García alguna vez cuando volvió a la democracia argentina el año 83, mientras tocaba a los dinosaurios, se haber equivocado la historia con nosotros, porque esta postergación del plebiscito yo creo que fue súper útil para que se pudiese explicar de manera súper clara y nítida la diferencia entre los dos mecanismos. Sí, ¿Echa, Domingo? es muy interesante en algún momento era más marcado, ¿no? Ahora es más atenuado, pero el cruce entre el voto de rechazo y comisión mixta efectivamente no es equivalente. Me imagino que en algún momento vamos a tener información también respecto a algún porcentaje que quizás hay de votos nulos o votos en blanco respecto a la segunda papeleta. Yo la verdad es que si uno revisa las opiniones, no vamos a decir de los y las expertos nacionales, porque aquí también hay emociones comprometidas, hay intereses comprometidos, pero si uno miraba las voces que venían desde afuera respecto a la comisión mixta, nadie entendía lo que era, pero es que nadie lo entendía. Yo no encontré a nadie que desde afuera le pusiera fichas a la comisión mixta como una alternativa viable, como una alternativa razonable. Y en los hechos a mí me parece que eso no fue otra cosa que el último manotazo de la clase política en el momento en que se encontraba definiendo el acuerdo. Tenemos a invitados. Claudio. Una cosa más respecto a la convención mixta. Yo creo que hay dos señales interesantes en las últimas semanas en este alargue del que habló Matías. La primera es que nadie le puso fichas en términos de financiamiento electoral a la convención mixta. Si uno mira los informes que emite el CERVEL, nadie gastó plata, o sea, nadie creía en ella. Y lo otro, que pese a que la propaganda electoral fue bastante regular, la franja fue mala, hay una cosa que quedó ahí, y es que mixta no. Entonces, claro, a lo mejor no todo el mundo entendía lo que era mixta, pero sabíamos que mixta no. Y ese eslogan yo creo que pegó mucho. Hasta había una cumbia que tenía eso, y yo creo que sirvió en términos de recordación. Oye, le damos la bienvenida a Claudio Fuentes, cientista político, académico UDP. Gracias por estar con nosotros, Claudio. Bienvenido. Tus primeras impresiones sobre lo que ha pasado. Bueno, hola, buenas noches, y disculpen que llegue un poquito atrasado, pero estaba en un programa. ¿Qué tal, Matías, Domingo? Primero, estoy contento, hay que decirlo, hay que explicitar la emoción. O sea, primero yo creo que nadie se imaginaba la contundencia de las dos opciones, apruebo y convención constitucional. O sea, ni en los mejores sueños yo creo que alguien se podía imaginar, salvo una amiga que le achuntó con su polla a la prueba con 70 y tanto. O sea, lo otro es, yo creo que, a ver, pero voy a hacer un paso atrás respecto del día. Yo creo que el día derrumbó varios mitos que son interesantes. Uno, había un susto establecido de que iba a ser un día violento, desde la mañana, de que iba a haber mucho temor, y eso se derrumbó, ese miedo rápidamente. Segundo, el segundo
miedo que existía era el tema de la baja participación. Yo creo que efectivamente no es de las mejores participaciones que uno puede esperar, creo que se está hablando de 50 y tanto por ciento, pudo haber sido mucho mejor, no sabemos por qué no votar más gente, pero claramente hubo una respuesta masiva. Y lo tercero, que la gente parece ser que entiende de lo que se trata es cambiar la Constitución, o sea, todo el discurso que se ha montado hace mucho tiempo respecto de esta idea que la ciudadanía no le interesa la Constitución, y parece ser que si hay interés, sí hubo un compromiso y creo que acá se ha demostrado. Y lo tercero... Estamos en esta transmisión de Vergara 240 con el especial de Where is Law en vivo. También tenemos imágenes ahí de las primeras celebraciones. Desde hace mucho rato ya la plaza Baquedano tiene muchísima gente. Había habido algún enfrentamiento con la policía a media tarde cuando Carabineros trató de disuadir a los primeros que llegaron. Finalmente Carabineros digamos, se repliega y empezó a llegar gente muy, muy temprano. También dio la impresión de que los resultados eran, como dijimos, expresivos desde ese primer momento. Muchachos, Matías, Domingo, Francisca, para los comentarios y para conversar con Claudio. Sí, Claudio, gracias por estar acá. Al fin, gran votación. Claudio, no sé si empujo demasiado el carro, pero en términos redondos, decíamos antes, en este 80-20, ¿cómo lo ves tú de cara a la discusión que está en el ambiente de lo que se viene, los 2/3 de la convención? ¿Juega algo este porcentaje en eso? ¿Se podría sacar alguna lección, conclusión, precaución? ¿Cómo lo ves tú? O sea, claramente yo creo que, a ver, primero yo creo que no habría que sacar así que todo ese 80% en algunas regiones va a ser solo de la centroizquierda o de la izquierda. Yo creo que acá hay una división claramente en la derecha y que se advierte, por ejemplo, en Las Condes, Vitacura, donde se obtuvo 56-40 creo que fue la favorable al rechazo, pero incluso ahí tú ves un aumento del apruebo, que es una derecha un 56 o 55%. Por lo tanto, hay que ser cuique que la centroizquierda puede lograr eso. Ahora, claramente, a mi juicio, reunir bajo un proyecto de mínimos comunes, constitucionales, etcétera, tú podrías movilizar un amplio segmento de la población. O sea, el mensaje, a mi juicio, es interesante al proceso político. Yo creo que esto es claramente una mayor movilización de aquellos que quieren cambio. El 30% es quiero un cambio significativo y además a través de un órgano 100% electo y significativamente. O sea, acá la pregunta ahí va a ser si efectivamente la oposición va a lograr articularse para traducir eso en un proyecto político. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchaban? Un poquito, pero sí. ¿Aló? Sí, por ahí estaba, como decía, hablamos con Claudio Fuentes, cientista político académico UDP, respecto de las primeras impresiones que hay a propósito de la lectura que se puede hacer de esta primera lectura del resultado de este plebiscito 2020 que ocurrió hoy día, 25 de octubre, de manera extraordinaria. Veíamos también imágenes en vivo, esas son cámaras en vivo desde la señal Mediabanco, desde la Plaza Baquedano,
varios puntos del país se escuchan bocinas. Yo me imagino que ustedes alrededor de donde están podrían también escuchar bocinazos. Acá también se escuchan en Peñalolén varios. Desde el punto de vista, Claudio, de lo que viene y de lo que la clase política ha sido, digamos, le ha sido imposible articular. ¿Qué puedes decir respecto de cómo enfrentar junto a la ciudadanía este resultado? Creo que dijiste algo acerca de eso, pero una de las dificultades que ha tenido el mundo político es entender a la ciudadanía. Y también esa es la expresión de lo que ha pasado en esta elección. Y me gustaría que reflexionara sobre cuáles son los pasos a seguir o qué le recomendarías a la clase política, porque aquí esto es como una sacada a pizarrón muy expresiva, muy nítida también. O sea, lo primero es si hoy día, la noche o mañana, los sectores políticos van a decir, se van a apropiar del triunfo. Parece que el presidente Piñera ya empezó a hacer algo así. Si es así, yo creo que sería un error garrafal. Aquí es la ciudadanía la que está hablándole a los sectores políticos más que un espaldarazo a ciertos partidos políticos, etcétera. La ciudadanía hace mucho tiempo que está desconectada de los partidos. Eso es lo primero, así como de aquí a mañana. Y de ahí en adelante, el gran desafío que hay gente como Gonzalo de la Maza y otra gente que lo ha empezado a escribir, es cómo convertir este proceso en un proceso ciudadano. Hay un acuerdo político, pero se requiere abrir una convención, abrir una conversación, generar canales. No es solamente generar candidaturas independientes, va mucho más allá. Es generar una nueva concepción de democracia en donde la ciudadanía se incluya y se sienta partícipe de las decisiones. Esa ingeniería es fundamental hacerla y no, a mi juicio, todavía están como muy lentos en hacerla, están muy pensando en quiénes van a ser los candidatos y candidatas y muy poco en cómo vincularse con la ciudadanía efectivamente. Yo lo que haría sería una estrategia mucho más territorial, activaría cabildos locales, generaría una dinámica social que te permitiera discutir la nueva constitución. Y eso yo creo que hoy día nadie lo está haciendo. Pero, Claudio, hay una señal importante ahí que es cómo se van a articular igual las listas de independientes y si es que los partidos de alguna forma van a monopolizar esto, ¿no? ¿De qué forma, cuáles son las señales que deberían dar los partidos y si todavía se puede hacer algún cambio regulatorio antes de la votación para la convención que facilite aún más la participación de independientes? O sea, las señales que debiesen acelerarse son, uno, aprobar en el Congreso escaño para pueblos indígenas. Todavía está pendiente, no se ha aprobado. Aprobar todas las reformas asociadas a facilitar que independientes participen en el proceso. Tampoco se ha aprobado ahora en el Congreso. Eso está ahí. En las dos cosas deberían pasar de aquí a 2 semanas, así como rápido. Adicionalmente, hay algunos partidos que han empezado a hacer esos esfuerzos de decir, vamos a abrir nuestras listas a independientes. Pero yo creo que esa afirmación en términos de, ya, en donde voy a hacer partícipe a la ciudadanía de este proceso. Ahí perdemos un poco la señal con Claudio, perdón, Claudio, ¿puedes repetir la última idea, porque te perdimos un poco con la señal? Sí, no, que además los partidos han prometido, ¿me escuchan ahí? Sí, los partidos han prometido el tratar de incluir sectores. Venía saliendo ahora de un programa y Jadwe decía el 50% de las listas van a ser para independientes. Pero eso requiere mayor compromiso más concreto de decir ya, pero ¿qué independientes son? Porque hay independientes y independientes, y todos sabemos eso. Entonces, es cómo se materializa eso
en términos concretos, y eso va a pasar de aquí a noviembre, o sea, en fines de noviembre las listas tienen que estar armadas. Claudio, hay los dos proyectos de ley que mencionaste que están atascados en el Congreso. ¿Tú crees que esta votación, o sea, que los partidos de oposición estaban esperando esta votación antes de decidir si poner los votos? Porque las señales no han sido muy buenas en las últimas semanas, ¿no? Puede ser que el cálculo haya sido ese, pero yo creo que en el caso de escaños reservados es una resistencia de sectores de derecha de permitir que haya 20 escaños para pueblos indígenas, o sea, porque eso es distribuir poder. Y eventualmente estaban esperando el cálculo para ver cómo les iba en la Araucanía. En la Araucanía no les fue bien, 66% para apruebo, por lo tanto, yo creo que va a haber bastante resistencia para los escaños reservados. Entonces, lo que pasa es que los escaños reservados no es solamente un cálculo electoral, es también que hay mucho en juego con eso. Derechos territoriales, redistribución de recursos, de redistribución de poder político, o sea, hay mucho en juego en este tema que es muy vital para el modelo de desarrollo económico chileno, que es extractivista. Claudio, mira, hay cuestiones procedimentales que son precisamente la que te estaba escribiendo, la que te estaba preguntando la Francisca ahora, que son cruciales para el buen funcionamiento de este proceso constituyente. Entonces mi pregunta es, tenemos ciertos datos que nos indican que estamos cerca de un 80-20. ¿Qué tanto incide sobre esas modificaciones procedimentales o esas decisiones procedimentales más bien el que el resultado sea un 80-20 versus lo que podría haber sido un 60-40? En otras palabras, ¿es posible, cuán posible es para la clase política sustraerse de este resultado y dejar de introducir estas modificaciones procedimentales que son importantes para el éxito del proceso constituyente? ¿Cuánto incide el resultado en que se puedan aprobar esas modificaciones? O sea, así como en términos teóricos, debiese movilizar a la aprobación de normas, pero también hay que pensar desde el otro lado de los perdedores. Desde los perdedores, aquellos que rechazaron, o la UDI en particular, por ejemplo, dicen, aquí se nos viene la noche de los justos, y por lo tanto tenemos que unirnos, unificarnos y defender todo lo posible, que es una de las estrategias de la derecha. O sea, la derecha ha estado dividida entre aquellos que dicen, unámonos a un cambio, a un proceso, vámonos hacia el centro, y otros que dicen, defendámonos, fortifiquemos y defendamos con todo la Constitución. Entonces, puede ser que este resultado, aquellos que estaban por el rechazo, tienda a generar más resistencia respecto de algunas modificaciones. Ahora, en el caso de los independientes, yo creo que la derecha debiese aprobarlo rápidamente y no debería tener problemas, porque eso debilita la opción de la centroizquierda, porque la tiende a fragmentar, tiende a poner más fragmentación en la centroizquierda, y por lo tanto la derecha debería estar más proclive a aceptar la lista de independientes y todas las reformas que se hacen, porque les va a favorecer, porque seguramente con este resultado además la derecha dice, yo voy a llevar una sola lista, eso claramente va a pasar. Entonces, desde el punto de vista procedimental, yo creo que van a abrirse a los independientes. Y respecto de los pueblos indígenas, no estoy tan seguro que quieran ceder mucho poder. Ahora, seguramente acá los sectores de derecha que se fueron por el apruebo van a tener más margen político para negociar una reforma que dicen, oye, Chile quiere cambio, demos señales para demostrar ese tipo de procedimiento, o sea, ese tipo de visión.
Claudio Fuentes, te queremos agradecer la conversación, tu tiempo y por estar con nosotros en esta transmisión de Vergara 240 hoy día. Vamos, chao, y disculpen la conexión. Gracias, Claudio. No, pero todo bien. Muy bien. Chao. Ahí estaba Claudio Fuentes, que, bueno, claro, tenía algunos problemas ahí en la conexión, pero bueno, estas cosas suelen pasar, ¿no? En este tipo de transmisiones. Y donde también me estaba acordando de cuán disciplinada es la derecha en este tipo de situaciones, en este llamado urgente a tratar de articular algo en frente de algo que la ciudadanía les ha instalado. Son muy, muy disciplinados. Nos pasa así con la izquierda en la experiencia histórica, y yo creo que ese también es otro de los temas interesantes que se va a ver en las próximas 2 semanas. Sí, pues, esto está recién empezando, yo creo que no hay que perder eso de vista, ¿no? Este es como Sí, el primer exactamente. paso de un proceso largo, y la oposición en general ha tenido un problema grave de unidad, y tenemos 2 oposiciones todavía, digamos. Entonces, si es que los 2/3 son tan importantes en la aprobación de cada uno de los ítems de la convención, y también hay una cosa como programática común, que si no se logra, pueden de alguna forma arruinar este resultado, ¿no? O desperdiciarlo, digamos. Exactamente. Y bueno, acá está Manuel José Osandón hablando. Esto es una experiencia interesante, así que vamos a escuchar algo de lo que está diciendo en estos momentos. Está hablando. Nos comprometemos a trabajar también esa campaña del miedo, de que vamos a hacer Venezuela, de que aquí es pura violencia, o esa campaña de la extrema izquierda, que todo se soluciona, que todo se regala, tampoco. Vamos a trabajar para que la gente común y corriente, con sentido común, que hoy día fue a votar y que nos dio un ejemplo, ¿no es cierto?, sean los protagonistas del futuro de Chile. Compromiso de Renovación Nacional, y agradecerle, ¿no es cierto?, al partido que nos dio la oportunidad a los que decían que éramos minoría. Por lo menos en los senadores yo era el único hasta que llegó Marcela Sabat, el único que estaba por el apruebo. Pero ahora estamos todos por Chile, y eso es muy importante porque el partido tuvo la sabiduría de permitir que todos tuviéramos espacio en un proceso tan importante como este. Así que claramente esto es un orgullo para el mundo. Aquí se esperaba otra cosa: la paz, la tranquilidad, las familias. No nos perdamos por los delincuentes que están haciendo desorden. Esos no son los del apruebo. Los del apruebo queremos paz, y los del apruebo estamos en contra de cualquier violencia. Así que muchas gracias al partido por las oportunidades, y felicitar al equipo, ¿no es cierto?, que está aquí, de la mayoría de las personas que se sacaron la mugre en la calle por nuestra campaña. Muchas gracias. Ahí estaba el senador Manuel José Osandón hablando en el estrado del Partido de Renovación Nacional. No es cualquier cosa que hable Manuel José Osandón, pensando que es el díscolo dentro de una de las personas que tenía más contacto con la ciudadanía y entendía mucho mejor de qué se trataba todo esto que estaba pasando, y que se veía con mucha sospecha, y es el único que se ve como triunfador en ese podio. Sobre todo porque era un tipo que manejaba bastante bien esa narrativa, otra que el resto del partido y en general la derecha no supieron articular tampoco. Y estas 2 almas de RN que se vinieron entre la prueba y el rechazo, rarísimo. Bueno, no tenían cómo perder, digamos. O sea, sí. si ganaba la prueba, perdían, si ganaban y se ganaba el rechazo, ganaban. Tenía la carta lista. Ahora, en el caso de Manuel José Osandón es bien particular. Recordemos que él hace pocas semanas fue formalizado. Está en una situación muy difícil, y en las últimas horas se ha transformado el vocero del triunfo de RN en esto, un poco, yo creo que también limpiando su imagen, que está súper cuestionada en este momento. Bueno, y estaba hablando ahí también Chaguán, que fue uno de los que llevó la batuta contraria en RN, ¿no? el rechazo para reformar. Y es interesante, yo creo que un poco la estrategia es, como decía Claudio, como la evidenció el presidente hace poco en su intervención, y el mismo Osandón, que de hecho tiene algo que, digamos, estaba arriba del carro hace un rato ya, ¿no? De esto de, bueno, ahora ya se definió la ciudadanía, miremos todos y todas hacia adelante a ver cómo nos vamos. Tenemos también ya más conversación, más análisis a propósito de lo que hemos hecho en Vergara 240. Esta es una señal que aparece en el Facebook Live de Vergara240.cl.
también en el YouTube, en el YouTube de Vergara 240, y también estamos por nuestra radio, por la radio de vergara240.cl. Si tu señal no es tan fuerte como para tener video, tenemos la posibilidad también de que nos escuches. Le damos la bienvenida a Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Claudia, gracias por estar con nosotros esta noche. Mucho gusto, y cuéntanos cuáles son tus primeras impresiones. Bueno, yo creo que el resultado que hemos visto hasta ahora ha sido más favorable a la apruebo de lo que se esperaba. Se esperaba, por supuesto, un triunfo sobre el 70%, pero estamos cerca del 80%. Es más de lo que daban muchas encuestas. Y creo que lo otro que es muy sorprendente es la distancia entre las dos convenciones. Eso sí que yo creo que todo el mundo esperaba que ganara el apruebo, quizás no por tanto margen como está ganando hasta ahora, pero no se esperaba y no mostraban las encuestas una distancia similar entre la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional, y yo creo que eso sí que muestra que en realidad parece haber una correlación casi 1 a 1 entre la gente que votó Convención Constitucional y la gente que votó apruebo, y la gente del rechazo y la Convención Mixta. Y también da una señal de que la gente no quiere a los congresistas en la Convención Constitucional. O sea, yo creo que también hay que leer esa distancia entre las dos convenciones como un rechazo al sistema político y a los políticos en ejercicio, y como un deseo de renovación de la representación política, que en la Convención Constitucional va a estar garantizada al menos por la paridad de género, que es la norma que salió mejor, yo diría, de los 3 criterios que se conversaron desde el principio, que eran paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y representación de independientes. Los independientes tienen la forma en que quedó regulada la participación de independientes es compleja. Los independientes siguen no pudiendo pactar con los partidos políticos, que yo creo que es algo muy complicado para los independientes y para la representación en general de la oposición. O sea, yo creo que esa negativa a permitir que los independientes puedan pactar con partidos claramente busca fragmentar el voto de centro izquierda y podría producir una nueva tergiversación de la representación política en la convención, que me parece súper grave. Pero al margen de eso, de todas formas vamos a tener mejor representación de los independientes que ningún órgano de representación política en Chile. Vamos a tener paridad de género, que no hemos tenido nunca, y de hecho hasta este Congreso teníamos solamente un 15% de mujeres en el Congreso, y por lo tanto creo que las noticias son muy buenas en términos generales. Le damos la bienvenida también a Jaime Baza, abogado constitucionalista, que está ahí también con nosotros y se suma a esta transmisión de Vergara240.cl. Jaime, gracias por estar con nosotros. Tus primeras impresiones en esta noche. Bueno, antes que todo, buenas noches. Patricio, Matías, Domingo, Francisca, Claudia, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos a las 10:30 de la noche. Yo creo que un poco sobrepasado quizás por la envergadura de los acontecimientos históricos que están ocurriendo. Yo creo que, yo lo he repetido varias veces, este trance histórico 2019-2022 va a cambiar para siempre la historia de la República, pero yo nunca creí que esto iba a ser tan masivo, tan potente, con pandemia, ¿verdad? Rozando el 80%. Estamos viviendo tiempos realmente históricos, estamos viendo una manifestación de poder popular realmente impresionante, que no sé, yo creo que debería tenernos a todos y a todas muy, muy contentos, muy motivados, y con mucha expectativa de cara al futuro, ¿verdad? Hay mucho tiempo para atrás de trabajo, de lucha, de organización, pero ahora toca de verdad empezar a construir, ¿verdad? Esa lógica destituyente ahora sí que tiene una potencia constituyente que hay que empezar a aprovechar. El tema de la paridad, entiendo que esta va a ser la primera asamblea constituyente del mundo con paridad de género. ¿Cuál es el desafío que se nos viene ahora? ¿Qué impacto puede tener eso en el resultado? Cuando se habla de cuotas o de paridad, siempre salen los que dicen que bueno, lo que pasa es que no hay tantas mujeres preparadas. ¿Cuál es el desafío que se nos viene ahora? Hace poco tiempo, cuando se discutían las cuotas de género para la ley electoral, antes de que se aprobara la reforma electoral del 2015, había diarios en Chile, digamos, que editorializaban que la mujer chilena tenía otras prioridades y que por eso la participación política de las mujeres en Chile era baja.
lo dijo una editorial de diario La Tercera. Dijo, la mujer chilena es distinta de otras mujeres latinoamericanas, porque no estoy hablando de que de que la participación sea baja comparada con Finlandia. Esto es con otros países de la región, con nuestros vecinos. Chile ha tenido una apertura vergonzosa a la participación de mujeres, y yo creo que lo que estamos viendo hoy día es una gran lección de cómo un sistema político que se supone que existe para canalizar demandas, para canalizar preferencias, puede actuar realmente como un obstáculo a esas mismas demandas y a esas mismas preferencias. Y cómo el propio sistema político, y esto mucho más allá de la división izquierda-derecha, consideró que el tema por años, que el tema constitucional no era relevante. Para la izquierda tampoco, era un tema que se había que resolver a través de reforma y que a la gente eso no le interesaba, sin por supuesto preguntarle a la ciudadanía su opinión sobre el tema. Entonces yo creo que es muy preocupante la disociación que hemos tenido entre la ciudadanía y las élites políticas, y es muy preocupante porque vemos hoy día que esos segmentos que no votan nunca, los grupos de jóvenes de barrios pobres, que se han resistido a votar, que no han querido ir a votar por los candidatos presidenciales ni parlamentarios, cuando les preguntan si quieren cambiar la Constitución, sí van a votar. Entonces, el sistema político realmente ha estado haciendo las preguntas equivocadas, ha estado poniendo los candidatos equivocados, y yo creo que eso es muy grave también para el futuro, porque yo creo que no es automático que a partir de esta lección que ha dado el estallido social, que viene además precedido por 10 años de una movilización social intensa, inédita, de la que se preocupó mucho la academia, salieron cualquier cantidad de libros sobre movilización social, pero una semana antes del estallido el presidente de la República podía decir que Chile era un oasis de paz. O sea, realmente la capacidad de negarse a ver la realidad es enorme cuando a uno no le conviene. Y yo creo que el problema es que hay que reconstruir este sistema un poco con las mismas personas y con los mismos partidos. Y entonces yo me pregunto cómo hacer para que esas mismas personas y esos mismos partidos se den cuenta de que su propia supervivencia depende de que cambien sus prácticas, de que cambien su vinculación con la ciudadanía, de que redistribuyan el poder. A nadie le gusta soltar poder, eso está descrito desde Hobbes hace mucho tiempo, ¿no? La gente que tiene poder quiere acumular más poder, pero yo creo que en este contexto esa acumulación de poder significa la irrelevancia, significa estar destinado a perecer. Entonces yo creo que hay una cuestión de supervivencia del sistema político, de que si no redistribuye poder, va a perder todo el poder. Entonces si quiere mantener, si un partido político quiere seguir existiendo y quiere tener alguna relevancia, tiene que redistribuir poder, tiene que incorporar a las mujeres, a los indígenas, a las personas con discapacidad, a los pobres sobre todo. Los pobres son el segmento más marginado de la participación política. Faltan 18 minutos para las 23 horas y en esta transmisión de Vergara 240, especial de 25 de octubre de 2020, ya hay casi 83% de mesas escrutadas. Esto quiere decir que son prácticamente 37.000 mesas y se mantienen más o menos los números que habíamos estado comentando un poco antes. En el caso de apruebo o rechazo, apruebo con un 78,17%, el rechazo con un 21,83%. Respecto del tipo de órgano, bueno, la votación también mantiene sus números con un 64,20% de los votos escrutados, que son aproximadamente 29.000 mesas, 79,21% para convención constitucional, 20,79% de votos para la convención mixta constitucional, muchachos. Sí, una pregunta, hola Jaime, hola Claudia, bienvenida, bienvenidos. Caras felices, es un resultado la verdad que es bastante impresionante, ¿no? O sea, un 80-20 es un resultado muy impresionante, yo creo que ni en los cálculos más optimistas esto estaba presente. Jaime, ¿tú cómo ves la posibilidad de tratar de capitalizar este aplastante resultado en un pacto programático que pueda unir a la centroizquierda? Tuvimos recién nomás, aunque nada dice que esto se vaya a trasladar sin más, ¿no? a las próximas preparación de listas, ¿no? Pero acabamos de tener unas escaramuzas entre el bloque centroizquierda. Entonces, ¿cómo ves tú esas posibilidades? Tenemos un 80% que no teníamos antes a la vista, tenemos un mensaje claro a la clase política ya que viene, ¿no? De antes, asumiendo, como dice Claudia, me parece, estoy completamente de acuerdo, la relevancia de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que se va a procesar este 80% de cara a la posibilidad de armar ese pacto programático?
Bueno, creo que los partidos políticos de alguna manera están enfrentando, este es como la última chance que tienen, es como el salvavidas que les queda. Y yo de verdad espero que estén a la altura de la exigencia que significan los tiempos que corren, para poder canalizar efectivamente ese 80% en un programa constituyente más o menos compartido, y ojalá en una lista o en dos listas como mucho, entre partidos políticos y además con independientes. Esta potencia electoral se va a diluir si hay muchas listas. Y si esta potencia electoral se diluye y el proceso constituyente fracasa, como consecuencia, por ejemplo, los 2/3 y de algunas trampitas que hay por ahí entre medio, la ciudadanía le va a pasar la cuenta a la clase política, ¿verdad? Y yo creo que es súper importante que la clase política eso lo entienda, que los partidos políticos entiendan esto, porque los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Sin partidos políticos no hay representación. Y ya sabemos a esta altura que después de 30 años no puede haber democracia solo representativa, pero tiene que haber representación. Lo que pasa es que ahora emerge una potencia de participación ciudadana súper fuerte que demanda un espacio, ¿verdad? Que se está ahí haciendo un hueco a empujones, que va a tener que complementar esa forma de representación democrática. Pero sin partidos políticos democráticos, transparentes, ¿verdad?, etcétera, esas formas de representación van a colapsar. Y si colapsa esa forma de representación, colapsa el Estado de Derecho. Es imposible pensar, bueno, a lo mejor en mi sesgo de abogado puede ser, pero yo creo que es prácticamente imposible pensar una acción política colectiva sin representación, ¿verdad? Sin que esa voluntad, esas millones de voluntades sean capaces de manifestarse en una decisión institucional concreta. Y eso es representación, esos son partidos políticos, con ese nombre o con otro, y me parece que es fundamental como darse cuenta de eso, ¿verdad? Hay una forma de representación que tiene que mejorar, hay una forma de participación que emergió ahora y que demanda un espacio, y van a tener que aprender a dialogar, porque si no, no va a ser la participación la que va a retroceder, van a ser los partidos políticos los que van a desaparecer. Jaime, Claudia, yo creo que los dos como que están hablando un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que hoy estamos celebrando, estamos felices, eufóricos, pero esta euforia, por otro lado, significa una gran responsabilidad a futuro, y para seguir con las palabras con R, o sea, una palabra que no tiene mucha traducción al español, pero la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto 80-20? Que es un poco lo que ustedes están hablando ahora. O sea, en el fondo, esto nos muestra que hay una demanda, unas ganas de hacer cambios, pero a la vez significa un desafío gigantesco para nuestra práctica política, ¿no? Entonces, en ese sentido, considerando un poco las reglas que estructuran, vamos un poco al derecho, las reglas, a los arreglos institucionales, considerando las reglas que tenemos hasta ahora para el proceso constituyente, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de hacernos cargos de esto 80-20? ¿Qué se puede hacer para hacernos cargos de esto 80-20? Bueno, yo creo que un tema clave es lo que mencionábamos sobre la participación ciudadana en la convención, y que se podría regular a través del reglamento. Yo creo que eso es un primer paso que además viene muy luego, porque los candidatos y candidatas que quieran ser convencionales van a tener que ofrecer eso a la ciudadanía, van a tener que decirle a la ciudadanía, vote por mí, porque yo voy a ir a la convención a defender su derecho a incidir en la deliberación constitucional, no solamente porque yo voy a ir a hacer un régimen parlamentario, o porque yo voy a, no sé, pues, establecer el derecho a la salud, sino porque yo voy a ir a que usted tenga voz directamente en la convención. Y yo creo que eso requiere un trabajo desde ahora, o sea, yo siempre pensé, al día siguiente del plebiscito empieza el trabajo de pensar cómo involucrar a la ciudadanía en la elaboración constitucional. Porque aunque se resuelvan los escaños reservados, aunque se resuelva el tema de los independientes, un órgano solamente representativo, por muy representativo que sea, entre paréntesis quiero decir
Nuestro sistema representativo, yo creo que uno de los problemas más graves que ha tenido hasta ahora es que no ha sido realmente representativo, ha sido tremendamente excluyente. Entonces hay que caminar y mascar chicle, hay que incorporar nuevos mecanismos de participación, pero también hay que hacer que las instituciones representativas representen. O sea, parte de la razón por la que ha hecho agua la representación política es porque estos supuestos representantes son todos hombres, son todos primos, son todos de los mismos colegios. Si no fuera así, quizá el problema no sería tan apremiante. Pero yo creo que el tema del involucramiento ciudadano en la convención es el gran desafío que viene ahora y es donde se va a testear en el fondo la capacidad, como decía antes, de las personas que tienen la manija, que están en el poder, que son las que han puesto las reglas del juego de este proceso también, de soltar poder, como decía antes, por su propia supervivencia, por su propio bien. Por su propio bien se los digo. ¿Y Jaime, qué tal? Como en esa reflexión. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Solo podría agregar que hay una forma de corrupción que tiene al Estado contra las cuerdas, que no es solamente esa forma de corrupción por donde circula dinero sucio, que también, sino que es una corrupción en las formas de la representación, ¿verdad? Un poco lo que decía Claudia recién. Todos sabemos que las instituciones públicas están siendo utilizadas para representar intereses particulares, ¿verdad? O sea, no solamente un problema de infrarrepresentación social, ¿verdad?, de ese espacio institucional, sino que además ese espacio está siendo utilizado no para representar el interés general, sino que para representar y proteger intereses particulares. Y esa corrupción en las formas de representación es muy corrosiva, ¿verdad?, de la cohesión social, es muy corrosiva de esta suerte como de sentido de pertenencia a una misma comunidad. Muchas columnistas se preguntaron a partir del 18 de octubre del 2019 por esta anomia, ¿verdad?, esta suerte de falta de respeto a la norma, falta de respeto a la autoridad. Y tenemos que ser súper francos en esto. ¿Cómo le podemos pedir al pueblo, cómo podemos esperar de la ciudadanía que respete la norma si la autoridad no respeta la norma? ¿Verdad? Y ese análisis ha faltado a lo largo de todo este año, porque no queremos sincerar que las instituciones han estado siendo utilizadas para proteger intereses particulares. Claudia Hayes, Jaime Baza, les queremos agradecer esta conversación con esta transmisión en vivo de Vergara 240 y What is Law especial. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Oye, y un reconocimiento a ambos que han estado, pero partiéndose literalmente el lomo en cuanto a webinar, seminar, conversatorio existido, así que espero que esto tenga después un correlato físico cuando, no sé. Felicitaciones. Aguante, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao. Ahí está. Bueno, nosotros continuamos. Estábamos viendo nuevos cómputos con nuevas cifras encima de la mesa, que creo que eso también un poco replica lo que estábamos viendo desde temprano. Ya ni siquiera, yo creo que ya con el 5% de los votos escrutados sabíamos que estaba sucediendo esto. Nuevamente, ya con el 72,65% escrutado respecto de la opción del tipo de órgano que se elige, 79,24% elige convención constitucional. Eso es ya elocuente y yo no varía mucho respecto de lo que ya tenemos. El resultado ya está sobre la mesa. Hay que esperar simplemente que el conteo de votos sea total. Para la Constitución, si se aprueba o se rechaza la nueva Constitución, los resultados también son elocuentes, también son de la misma característica. Vamos a tener ya a una nueva invitada en esta conversación que está tomando contacto con nosotros. Es Amaya Alves Marín, doctora en Derecho de la Universidad de York, Canadá, académica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Amaya? Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Vergara 240. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, feliz, supongo, estamos todos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu primera impresión? Así, tu primera lectura respecto de lo que ha pasado hoy día. ¿Pero esto es así relajadamente o más o menos? Un poco de ambas, pero más lo emocional, creo yo. No, pero es que yo digo que empieza con R y termina con A, lo que le volamos, pero está bien, digámoslo con otras palabras. No, o sea, esto es mejor de lo que imaginamos. Yo anoche no podía dormir, eran las 2 de la mañana y estaba mirando el techo diciendo, Dios, es 25 de octubre, hay que ir a votar.
o sea, no sé, yo igual soy vieja, yo he peleado 20 años esto, lo que vivimos hoy día tiene décadas, ¿no? Maravilloso, pero tampoco quiero ser, o sea, esto no es el comienzo, o sea, esto no es el final, esto es el comienzo. Hay mucho por hacer. O sea, no tampoco seamos en el fondo, no nos vamos a contentar con esto, que es como la muerte política de la Constitución de Pinochet. Yo creo que esto solo comienza. Oye, Maya, recién estábamos con Claudia Hayes, bueno, Claudio Fuentes, estaba Jaime, todos coincidían con que efectivamente el triunfo de la prueba es aplastante. Yo estaba mirando ahora, fíjate los porcentajes de Renca, Conchalí, Cerro Navia, Pudahuel, El Bosque, ahí son aplastantes, ahí son 88%, son 87%. Y aquí hay dos lecturas que se pueden hacer. O sea, una es, ojo, cuidado con lo que estás prometiendo, porque esa gente puede desencantarse y en consecuencia esto termina siendo peor. Pero yo creo que quizás uno le puede dar una vuelta positiva a esos porcentajes tan intensos y leerlos en, ojo, ¿cuál es el mensaje que está mandando ese porcentaje? Yo creo que es un porcentaje, tú estuviste en muchos encuentros, muchos cabildos, de no es que gente que crea que mañana no se les mejora la vida, se les mejora el acceso a la salud, pero que están diciéndole al Estado, así como estamos hoy día, este es el nivel de adhesión que ustedes van a tener respecto a las reglas del juego. Entonces, esa es una primera que quizás lo pongo sobre la mesa para compartir, esta suerte como de temor con lo que se está prometiendo. ¿Cómo lo ves tú? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que a mí me dice esta cifra? Que las clases dirigentes de este país viven en una burbuja. Pero si había gente que de verdad pensaba que iba a ganar el rechazo. Mira lo que ha dicho la urna, la ciudadanía. Y ¿sabes lo otro que me doy cuenta? Que cuando dicen que a la gente no le importa y no quiere participar, eso también es otra falacia. La gente quiere participar, lo que pasa es que no quiere que le tomen el pelo, no quiere que le pregunten para que después hagan cualquier cosa, como pasa en la consulta indígena. Lo que quieren es que le pregunte, pero que sea una deliberación vinculante. Lo que pasó hoy día, nos preguntaron, ¿quiere aprobar? ¿Quiere que se redacte una nueva constitución? Aprueba o rechazo. Y la gente con pandemia salió a la calle igual. Entonces, la deliberación ciudadana vinculante es súper atractiva, es súper sexy. Lo que pasa es que a los que han detentado históricamente el poder no les gusta, porque significa repartir la torta. Y lo otro es que evidentemente la Constitución del año 80 estaba absolutamente desconectada y lo sigue estando de lo que la ciudadanía, en el fondo, de los problemas que la gente tiene, de los problemas reales, y nadie se tragó lo de rechazar para reformar. O sea, eso. Digo, ¿quién serán los asesores? Pero que un slogan más malo que el otro. No sé. De verdad. Bueno, vamos a ver. Ahora, el gran desafío, no sé si usted está de acuerdo conmigo, Domingo, pero el gran desafío es que nos vamos a tener que sentar todos a la mesa, po. O sea, a la mesa constituyente estamos invitados todos. Y entonces igual sería lindo, pienso yo, que los partidos políticos entendieran. Mira, yo tengo otra pregunta. ¿No les pasa a ustedes que viendo las cifras de la Convención Constitucional se dan cuenta que incluso quienes votaron rechazo, en el fondo rechazaron a los parlamentarios porque decían, ya, yo quiero rechazo, pero si no gana el rechazo, igual me quiero asegurar que ninguno de estos se siente a la mesa constituyente? Y eso de verdad, o sea, yo creo que tiene que venir ahora una fase como de introspección, así yo los mandaría todos donde iban los curas cuando iban a buscar acuerdos. Hay como un centro de retiros que tenían en el centro de Chile, yo ahí los mandaría a hacer un retiro, ¿o no? Es un súper punto el que estáis tocando, Maya, porque en el fondo están esas dos cosas, ¿no? Por una parte, 80-20, o sea, tenéis que reconocer que algo está pasando, entonces adáptate a la situación, pero por otro lado, adáptate a la situación, pero siendo parte igual de la mesa, ¿no? Entonces, como que yo creo que, ¿cómo ves tú como ese equilibrio entre el adaptarse a la situación, o sea, entiende que esto cambió y que no podéis seguir operando como si no hubiese cambiado? Y es precisamente ¿qué mejor expresión de esa operación como si no hubiese cambiado que ese tipo de campañas a las que tú hacías alusión, rechazar para reformar y todas esas, por así decirlo, hashtags, ¿no? Pero como
adaptarse a eso que cambió, pero al mismo tiempo saber que igual tiene que estar en la mesa, ¿no? Porque tenemos que arreglar esto entre todos, pero que esa parte que va a estar en la mesa sepa que efectivamente esto cambió y esto es así, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Y sobre todo pensando en el tema en que tú has trabajado más y que has desarrollado una labor súper dedicada de protección a los pueblos originarios. O sea, ¿cómo ves eso en ese contexto? Ya, ese es el punto, Matías. Mañana se votan los escaños reservados de pueblos indígenas en la Comisión del Senado. Y hasta hace pocos días atrás no había ni un voto de derecha, ni uno. Hay 24 senadores alineados, que son los senadores de la centroizquierda, y no había ni un senador que hubiese dicho públicamente que iba a votar los escaños reservados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entienden o no entienden lo que las personas quieren? Si tú vas a la Plaza de la Dignidad, que son las imágenes que estás mostrando ahora, la gran bandera, el gran símbolo es la bandera de los pueblos indígenas. Es más, sacaron una bandera pero enorme, como diciendo, esta es la demanda. Entonces, no me digan mañana en la Comisión del Senado, los senadores que la integran, que no entienden lo que la ciudadanía le está diciendo, que la demanda de este proceso constituyente es una demanda de inclusión, es dejar de invisibilizar a quienes viven en Chile, es incorporar a las mujeres a través de la paridad, a los pueblos originarios a través de los escaños reservados, y dejar de pensar que Chile se piensa en 2 comunas del Gran Santiago. Eso de verdad tiene que acabarse, porque si no ya no va a ser 80-20, va a ser 99-1 y los van a mandar a todos para la casa. Entonces yo encuentro que por último, por instinto de sobrevivencia, debieran atinar a conectar con la ciudadanía. Si están viendo las imágenes que estamos viendo ahora, mañana solo pueden votar a favor de los escaños reservados de pueblos indígenas y dejar de hacer sus conteos rascas y mezquinos de por qué no quieren apoyar, porque les da susto que el pueblo mapuche quiera reivindicación territorial, y es obvio que la quiere y es justo que la quiera. Así que, no sé, ando envalentonada, pero debe ser por los resultados. Fíjate que a propósito de lo que dice Amaya, nos llega una pregunta de Jorge Contese, la voy a leer para plantearla acá en esta conversación. Dice, lo aplastante del triunfo, lo influyente del discurso de la polarización, ¿cómo enfrentamos esto? Con medios que claramente inflan la posición de las 3 comunas. Esa es la élite, lo sabemos, pero como dueños de las áreas afectadas, ¿se aferran, se atrincheran o se suman? Y de sumarse, ¿cómo se suman? Esa es un planteamiento, básicamente, la pregunta de Jorge que nos llegó a través de este Facebook y este YouTube Live que estamos haciendo. Claro, pero esa es la pregunta, y Jorge la conoce bien, Jorge la ha trabajado, o sea, pero... ¿Puedo entrar algo respecto a eso? Sí, dale. No, dale. Yo ni saludé. Hola a todos. No, dale, porfa. No, una cosa como específica respecto a lo que señala Jorge, que es el papel de los medios. Si bien las encuestas señalaban que ganaba la prueba, yo creo que los medios tradicionales, estoy pensando en algunos canales de televisión, en el Mercurio, en La Tercera, que son los medios que leen la élite, de alguna forma aumentaron las voces de aquellas personas que desde posiciones de poder, de élite, del empresariado, planteaban señales de alarma de lo que podía pasar, digamos. Y eso efectivamente yo creo que aumenta la sensación de polarización, que yo creo que es real, pero claramente no influye positivamente en el debate, digamos. Y quizás eso influye en que por qué estamos todos nosotros hoy día tan sorprendidos de lo que pasó, porque también es a lo que uno está expuesto, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que decía también Francisca Amaya recién, porque como dice Jorge, no es la pregunta, hay voces que están muy amplificadas, sabemos que hay muchos vicios y que no responde solamente a una cuestión de maldad, también hay una cuestión de poder económico, etc. Y estas otras voces que es necesario traer a la mesa, porque en el tema de pueblos indígenas, que es justamente el que está Amaya colocando sobre la mesa, es que ni siquiera han aparecido. O sea, han aparecido en las demandas populares, han aparecido en los informes de derechos humanos, han aparecido en las grandes vergüenzas que pasa el Estado de Chile hacia afuera cuando tiene que rendir cuentas, pero no aparecen en el horizonte de la clase hoy día política. Y el mensaje que tienen hoy día enfrente es un mensaje, como dice Maya, muy potente. Si votan mañana escaños reservados,
La ciudadanía no para de celebrar más rato para poner atención a lo que vaya a pasar mañana ahí. Claro que sí. ¿Sabes lo otro? Mi impresión es que no hablan de ello y en el fondo lo que señalaba recién Francisca y Domingo, no hablan de ellos porque no saben de ellos. Si es el problema, las personas somos personas situadas, hablamos desde el lugar que ocupamos en el mundo. Si tu mundo termina en 3 comunas del Gran Santiago, nunca te enseñaron en ninguna parte nada de los 10 pueblos originarios que hay en Chile. Hace un mes atrás se reconoció legalmente el 10º pueblo, que es el pueblo Chango. No tienes idea del pueblo Selknam, que está esperando los Selknam el reconocimiento. No sabes nada del pueblo tribal afrodescendiente, que está reconocido legalmente desde el 2019. ¿De qué vas a hablar si no lo sabes? Y lo que pasa es que sería bonito que aceptaras que esa pluralidad es riqueza, y entonces que te abrieras a que otros que tienen voz y que nunca se les ha dado el espacio en la mesa pudieran hablar por sí mismos. Y esos son los escaños reservados. Que quienes tienen una voz, tienen un liderazgo, hay personas ahí, no sé, el alcalde Millaur, Adolfo Millaur, lleva 30 años, 20 años, sacó adelante la ley Lafkenche, gente que tiene mucho que decir. Y saben, en esto de verdad, mi apasionamiento no es solo porque conozco el tema, porque me autoidentifico como mapuche, sino porque de verdad pienso que le daría un cariz distinto a esta constituyente, que las personas hablaran desde su cosmovisión. La perspectiva del agua es la otra, la de la tierra es otra, el modelo de desarrollo. Entonces, no es solamente incorporar a los pueblos originarios desde esta perspectiva indigenista, como paternalista, pobrecitos indios que se sientan a la mesa, es reconocer que a lo mejor tendríamos que aprender de ellos, que podríamos enseñar a hacer las cosas menos mal. Un poco es eso. Y no quiero que se me malinterprete porque tú dices Amaya y nos has enseñado, tenemos en uno de los capítulos tuvimos a Amaya de invitada que nos explicó mucho de la cosmovisión indígena, su cosmovisión jurídica, su cosmovisión política. Entonces, es un momento que hay que aprovechar. No quiero decir, por eso digo que no se me malentienda, que esto es pura emoción, pero en un momento, yo estoy viendo las imágenes, ¿no? Que ganas de estar allá, pero en un momento de tanta ebullición, de emoción, hemos llorado, nos ha costado dormir, estamos alegres, ¿no? Queremos celebrar. ¿Cómo no pensar que hay algo que nos está faltando? Hay muchos espacios a los que nos está faltando prestarle atención, ponerle oreja, ponerle visión y abrirnos, ¿no? Chile no es el Chile que se nos ha presentado hasta ahora, no es esa caja cuadrada de acuerdos entre 4 paredes, donde el único cálculo que se hace es si el 1 más 1 es 2, y si tenemos lo suficiente para gastar allí, es mucho más rico, es mucho más diverso, es mucho más plural. Absolutamente. Mira, el otro día hubo una reunión entre puros dirigentes sociales, Mesina, Mundaca, las dirigentes de las trabajadoras de casa particular. ¿Por qué? Porque todos entienden perfectamente lo que es la exclusión y cómo los pueblos originarios habían sido y han sido históricamente excluidos. Y era emocionante escucharlos hablar, porque tú ahí te das cuenta que entre quienes han sido históricamente excluidos hay un elemento, hay una comunicación que como que es sin palabras. Entonces, pienso que si los partidos políticos, después de la paliza que les dieron hoy día, no los quiere nadie, ni los del rechazo, ese es el puntito. No entienden que tienen que abrir la integración de la constituyente a una representación mucho más ciudadana, pucha, ya no, como que no hay vuelta, ¿no? Y eso va para todos, porque la gente tiende como a enrostrarle mucho a los partidos tradicionales. Yo diría que eso va para todos los partidos, así es como bien transversal, me da la impresión el mensaje, ¿o no? Y en el caso de los escaños indígenas, ¿cuánto crees que pesa el tema de las tierras, el temor de que la nueva constitución, con una mayor presencia de convencionales indígenas, puede garantizar cosas que el gran empresariado o pequeño empresariado de la zona, digamos, ha estado defendiendo por siglos? Claro. Lo que pasa, Francisca, es que yo pienso que eso es inevitable, que me parece que la construcción actual que hizo la Constitución del año 80 está tan alejada de la realidad y de la cosmovisión que es evidente que va a tener que haber una revisión. Pero de ahí al caos que pronostican, ¿no es cierto?, es como hasta divertido, los prejuicios, las imágenes.
y además no vamos a inventar la rueda, eso es lo otro. Estos son procesos de justicia transicional y procesos como de revisiones históricas que han ocurrido en el mundo civilizado que les gusta tanto mirar, y que no se ha caído el mundo, muy por el contrario. Yo creo que las sociedades que han sido capaces de ver hacia el pasado, de reconocer sus errores, de construir hacia el futuro con un mecanismo mucho más inclusivo, solamente mejoran. Entonces, realmente yo pienso que al final la gente defiende sus privilegios, y eso como colectivo no lo podemos validar. O sea, que el señor esté preocupado porque a lo mejor ese fondo, que vamos a averiguar primero cómo se lo consiguió, pero bueno, ese fondo que dice que es de él, nadie está dispuesto a revisar eso es otro problema, pero yo creo que aquí tenemos que pensar en el bien colectivo. Claramente los pueblos originarios tienen derechos fundamentales que tienen particularidades, entre ellos demandas territoriales que hay que abordar. Solo un punto: la Comisión Verdad y Nuevo Trato señaló que de las 500.000 hectáreas en títulos de merced, el Estado todavía tenía que entregar unos buenos cientos de miles de hectáreas, y recomendó, cuando salió la Verdad y Nuevo Trato, que tenía que entregarla lo antes posible para evitar estos conflictos, y nunca se ha hecho. Entonces yo creo que en eso el Estado también tiene harta deuda, de haber prometido cosas a los pueblos originarios que jamás ha cumplido. Me contaban, por ejemplo, que el tratado que firmó Chile con Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui pedía, de hecho lo publicaron ayer, pedían una revisión del texto porque al parecer no dice lo mismo en idioma Rapa Nui que en español, y eso es un clásico, porque pasó ya en Nueva Zelanda, que el principal tratado entre los maorí y Nueva Zelanda dice cosas distintas en el idioma del pueblo originario que en inglés, y evidentemente eso es un acto de mala fe. Los Rapa Nui tienen otro acuerdo histórico, antiguo, que también alegan que es lo mismo, y que ellos se enteraron muchísimos años después de lo que habían firmado. Pero y además el Estado de Chile, después de firmar ese acuerdo, que supone que reconoció una cierta soberanía, llegó a Valparaíso e inscribió la isla entera como terreno fiscal. Entonces, por eso yo digo, mira, de repente uno entra en negociaciones, a mí me ha tocado varias veces ser abogada de comunidades, y la contraparte, que suele ser el Estado, dice, pero ¿por qué tan como escéptico? ¿Por qué no confían? Y yo para mis adentros pienso, ¿de verdad me estará preguntando esto? ¿No sabrá el caballero por qué desconfían? Entonces, por eso digo, esa desconfianza, la manera de romperla de cara a este proceso constituyente es votar mañana escaños indígenas, supranumerario en los términos. Y sabes, hay otra cosa interesante: han ido organismos indígenas de todos los colores, de todas como las sensibilidades políticas. Hay un Frente Indígena de Chile, Vamos, y todos fueron a pedir exactamente lo mismo. Es increíble, todo, coherencia total. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué. Pero mira, hoy día es una noche para celebrar, es claro. Se murió la Constitución de Pinochet, no la van a poder resucitar ni al final de los tiempos, así que no se hagan ni una ilusión, y es convención constitucional 100% ciudadana, paritaria, y esperamos que con integración indígena. ¿Qué mejor? ¿O no? Amaya Alves, te queremos dar las gracias por esta conversación y por tu tiempo y tu entusiasmo, que nos contagia a todos, creo, y nos representa, vale, además bastante. Gracias, Amaya. Saludos en la casa. Chao, Domingo. Buenas noches. Chao, gracias. Los niños a todos son tremendos, me encanta What is Love. Qué bueno. Tenemos fanaticada ahí ya instalada, muchachos. Tienen que. What is Love sigue y tiene. Imagínate lo que tiene para adelante. Fuera de las fronteras, famosos todos. Ya, chao. Chao, Amaya. Buenas noches. Ya cuando son las 23:12 veíamos ahí en medio de la conversación las láminas el último cómputo que se ha entregado de parte del CERVEL, con el 93,77% de las mesas escrutadas en el caso de la papeleta de apruebo o rechazo, con 78,25% para el apruebo, 21,75% para la opción rechazo, y en el caso del órgano para llevar a cabo la redacción de la nueva Constitución, que ya es un hecho, los guarismos son más o menos similares. Convención Constitucional 79,22 y 20,78 para la Convención Mixta Constitucional. Esto habla del 85,43% de las mesas escrutadas, un poco más de 38.300 que están ahí ya resueltas. Para el cierre de esta conversación, Francisca, Domingo, Matías,
sus impresiones, lo que viene para más adelante. Ya de alguna manera lo recogimos con nuestros invitados. Digamos que en términos del lugar común esto es palabras al cierre. No, yo creo que es importante ver cómo se van a acomodar en los próximos días las fuerzas políticas, y si la oposición logra tener algún tipo de acuerdo programático y abrir espacio a la ciudadanía. Como han dicho, yo creo que todos nuestros invitados han relevado aquello como lo más relevante, ¿no?, de la señal que envió hoy día la gente. Así que yo creo que en las próximas semanas y meses What is Law tiene harta pega de ayudarnos a entender lo que se viene, porque va a ser un debate complejo en que yo creo que vamos a hablar de cosas bien específicas y técnicas, de políticas públicas, digamos, y desde el punto de vista legal, que va a ser bien interesante escuchar los chiquillos, así que vamos a estar atentos. Sí, pucha, no sé cuánto más agregar. Yo creo que ha quedado claro que hay un desafío inmenso de tratar de responder a este resultado bastante elocuente, ¿no? Pero por otro lado, creo que eso será lo que se viene a partir de mañana, pero por todo lo que fue el pasado y todos los que sufrieron lo que pasó en el pasado, yo creo que por esta noche es solo celebrar y abrazarse. Me súper sumo a las palabras de Francisca y Matías. Viene discusión de listas, viene discusión de reacciones de partidos políticos, viene discusión de reglamento de la convención constitucional. Vamos a tener una convención constituyente, esto es para todos los efectos una asamblea constituyente. Vamos a seguir insistiendo probablemente en los programas sobre esa cuestión. Por primera vez en la historia de la humanidad, paritaria, y yo creo que con esto vamos a marcar por alguna vez, ¿no?, un punto de inflexión a nivel del mundo. Ya después otro órgano constituyente en una democracia que vaya a darse una nueva constitución no va a poder no ser paritaria. Si Chile lo hizo, ¿por qué nosotros no? Me junto mucho a las palabras de Matías, aquí es momento de celebrar, de abrazarse, de reflexionar. Y un datito formal, mis felicitaciones, si cabe la expresión, al CERVEL. Cuando pensamos la hora del programa dijimos, bueno, empecemos a las 10 para ver si tenemos ya algunos datos, cosa que a eso de las 11:10 podamos tener algo más de claridad respecto a lo que está pasando. Los dados ya están puestos sobre la mesa, lo hemos visto, hay que sacarle una foto bien grande a esos dados y colgárselo o guardárselo en la billetera. Y gracias, Pato, como siempre, por toda la gestión, la dinámica y la onda. Gracias a ustedes, ha sido un privilegio estar con ustedes, Francisca, Domingo, Matías, y con nuestros invitados esta noche. Para los que vieron también, esto también queda disponible para que lo reviséis ahí en el Facebook, en YouTube también, y en vergara240.cl, y también estará rotando en nuestra radio, en la radio de vergara240.cl también, para que se escuche, no solamente para que se vea. Buenas noches a todos. Y a celebrar. gracias a los que están ahí detrás de las pantallas, Fernando Morales, Carolina Zúñiga, Yanara Barra, Josefina Reyes, que han estado ayudándonos en la producción y en todo lo que fue este programa. Y buenas noches a todos, y que sea un muy buen lunes, que de hecho se va a sentir bastante más dulce. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao.